Hola, buenos días hermanos. Es un gusto para mí poder compartir otra vez la palabra del Señor por este medio, hasta que pronto podamos volver a congregarnos. Estamos estudiando el libro de los Salmos desde hace un tiempo. Nos corresponde en esta mañana el poder compartir el Salmo 117. Acompáñenme en la lectura, es un salmo muy pero muy corto, de hecho es el salmo más corto de la Biblia, está en el medio de la Biblia, el 117. Es un salmo cuyo autor no se sabe quién lo escribió, pero sí sabemos que es Dios el que nos está hablando o es Dios el que nos habla. Dice el Salmo 117 así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo vuelvo a leer, es tan cortito, son dos textos nada más. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este salmo tan cortito en estos 3 versículos, pero encierra tantas verdades, nos abre y nos muestra Dios, el corazón bondadoso, el corazón grande y maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Dios. Comienza el Salmo diciendo alabad. Es uno de los salmos que realzan o nos llevan a alabar el nombre de Dios. De hecho, en estos 2 versículos 3 veces aparece esta palabra, alabad, alabad. Aparece en la primera palabra, alabad a Jehová, naciones todas, y después al final del primer versículo también aparece otra vez y dice, pueblos todos, alabadle. Y al finalizar termina diciendo, aleluya, que significa exactamente lo mismo, dar gloria, glorificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Es un salmo de los llamados de alabanza a Dios. De hecho, se piensa que este fue uno de los salmos que cantaron los discípulos con el Señor aquella noche cuando el Señor Jesús tomó la última cena. En aquella última cena, cuando celebró la Pascua, tal vez cantaron este salmo o leyeron este salmo tan hermoso. Alabad, alabad a Jehová, alabad a Jehová. Yo pensaba, ¿quiénes son los que alaban? Los que alaban a Dios son aquellos que le conocen, son aquellos que le conocen. Dios desea la alabanza de todos los hombres, pero le alaban aquellos que le conocen. Dice el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Los siervos de Jehová son aquellos que voluntariamente han creído en Jesucristo y voluntariamente le alabamos, porque Dios no fuerza a sus hijos, a sus siervos a que le alaben. La alabanza surge de un corazón agradecido, un corazón que reconoce lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso los siervos le alaban y lo hacen voluntariamente. Ustedes saben que en la antigüedad había esclavos. En la antigüedad había esclavos. De hecho, Dios al pueblo de Israel le dio leyes sobre la esclavitud. Los judíos podían tener esclavos, compraban esclavos en el mercado, pagaban un precio por hermanos suyos, por judíos, por otros judíos. Pero en la ley de Dios, Dios establecía que a lo largo de 6 años aquellos esclavos servirían a sus amos judíos, pero al llegar el 7.º año tenían que otorgarles la libertad, era el año del jubileo y debían otorgarles la libertad. Y si aquellos esclavos judíos reconocían que su amo era bueno, era bondadoso, les había dado una mujer y ellos habían podido tener sus hijos, tener su familia, y estaban agradecidos. Si aquellos siervos lo deseaban así, podían quedarse en la casa
en la casa de su amo hebreo, pero su amo hebreo tenía que horadar, marcar su oreja. Tomaba un cortafierro, diríamos nosotros, una lesna, y les hacían una marca en el lóbulo de su oreja. Y aquellos siervos eran conocidos porque por amor se quedaban en la casa de sus amos, en la casa de sus amos. Esto es tan solo la sombra de la misericordia de Dios. Es tan solo una sombra de lo que nuestro Señor, nuestro Dios, ha hecho con nosotros. Dios nos compró del mercado de esclavos. Dios nos sacó del mercado de esclavos al que estábamos sujetos, esclavos del pecado, éramos siervos de Satanás, y Dios nos compró para llevarnos a su casa, para recibirnos en su casa, no tan solamente como esclavos. Dice Juan, el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos recibe en su casa, que es la iglesia, no solamente como siervos, sino como hijos amados, para que vos y yo, reconociendo su favor, reconociendo su misericordia tan grande, tan maravillosa, le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Alabemos el nombre de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho para comprarnos del mercado de esclavos. El precio que Jesucristo pagó fue su sangre derramada en la cruz. Alabad, siervos de Jehová, alabad, siervos de Jehová. Es interesante ver esta palabra que se repite 3 veces. El Espíritu Santo de Dios ha querido dejar reflejada esta palabra 3 veces, escrita esta palabra 3 veces para que nos llame la atención a vos y a mí. Esta palabra primera, alabad a Jehová, alabad, significa, en hebreo significa jalel, se traduce jalel y significa alabar a Jehová. No es la misma palabra que después se vuelve a repetir, es otra palabra. La primera palabra, jalel, significa alabar a Dios con una expresión corporal, con una expresión de alegría, con una expresión de nuestro cuerpo que exprese la alegría de haber sido comprado, la alegría de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esta es la palabra jalel, con una expresión de nuestro cuerpo que exprese la gratitud de nuestro corazón y que se refleje a través de nuestro cuerpo, como lo hizo David, como lo hizo el gran rey David cuando trasladaba el arca del pacto, cuando David llevaba el arca del pacto a su tierra, a su casa allí en Jerusalén. Él gritaba, daba giros alabando a Dios, danzando y alabando a Dios, expresando con su cuerpo la alegría de llevar la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Esta es la forma que debemos alabar al Señor. Todos nosotros durante mucho tiempo, pensando que alabábamos al Señor de la mejor manera, nos encontrábamos por nuestras costumbres limitados a expresar con nuestro cuerpo la alabanza a Dios. El salmista dice, aplaudid, expresemos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, alzando nuestras manos, la alabanza, la alegría que nos da el haber creído y recibido esta gracia, este favor tan grande, esta misericordia tan grande en nuestra vida. Dice también allí en Esdras capítulo 3, versículo 12 y 13, cuando el pueblo de Dios
echaba los cimientos del templo después de 70 años de esclavitud, de 70 años de cautiverio en la tierra de Babilonia. Echaban los cimientos del templo y dice aún que se escuchaban los gritos de alegría, de júbilo de aquellos que gritaban y alababan el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se echaban los cimientos del templo, del lugar donde Dios habría de estar en medio de su pueblo. Esta es la forma, una de las formas de alabar a Dios y que Dios desea que nosotros sus hijos le hagamos. En segundo lugar, dice, pueblos todos, alabadle. Y esa palabra, alabad, es otra palabra que significa, que se traduce como hablar en alta voz, hablar dando gloria a Dios, hablar con alta voz, alabando a Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho. Pueblos todos, alabadle. Es lo que hizo el rey Nabucodonosor cuando reconoció que Dios le había dado todo el poder, toda la gloria que él tenía. Él reconoció que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios sobre todas las cosas. Y él alabó al único y soberano Dios, al Dios verdadero. Esto es lo que Dios también desea de todos los hombres, que todos los hombres lleguen al conocimiento de Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador. Dice también el Salmo, este Salmo tan hermoso, 117, alabad naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pero todavía no vemos que todos los pueblos le alaben a Dios. Los hombres de este mundo no alaban a Dios. Las naciones de este mundo no alaban a Dios. Los pueblos de este mundo se alaban a sí mismos. Los hombres de este mundo se alaban a sí mismos. Dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 9 y el versículo 23, que los hombres se alaban a sí mismos por su sabiduría, que los hombres se alaban a sí mismos por su fuerza, por su valentía, y que los hombres se alaban a sí mismos por las riquezas, porque es lo que desean, porque es lo que les gusta, recibir la gloria. Pero Dios les dice, alábense en esto, el que se hubieren de alabar, en conocerme, y nosotros nos alabamos porque hemos conocido a Jesucristo. Jesucristo que es sabiduría de Dios, Jesucristo que es poder de Dios para la salvación, para librarnos de la muerte, para librarnos de la esclavitud del pecado y para llevarnos a la gloria eterna. Jesucristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, las riquezas de la gracia de Dios. En esto nos hemos de gloriar, en la gracia de nuestro Dios, en la sabiduría de Dios. Esto es tarea que Dios nos ha dejado a vos y a mí, en que todas las naciones conozcan a Jesucristo. Hoy por la gracia de Dios, Dios ha engrandecido su misericordia al enviar a Jesucristo a este mundo. Dios ha engrandecido su misericordia, fue movido a misericordia al enviar a su propio Hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario. De hecho, este salmo es un salmo profético, confirmando las promesas de que en la simiente de Abraham habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Y este salmo confirma la promesa de Dios, que más tarde también el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios lo vuelve a tomar, en que todos los pueblos habrían de ver la salvación de Jesucristo. Porque a nosotros Dios nos ha dejado esta tarea de predicar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Y hoy se predica el Evangelio por medio de las redes, por medio de YouTube, por medio de las redes, de Instagram y de tantas otras. Se predica el Evangelio del Señor Jesucristo
para que todas las personas puedan recibir el conocimiento de Jesús, para que puedan alabar al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo van a alabar al Señor si no le conocen? ¿Y cómo van a conocerle si nosotros no le predicamos el Evangelio? Esta tarea Dios la ha dejado a nosotros. Jesucristo nos ha encomendado esta tarea a vos y a mí, para que vos y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos llamó del mercado de esclavos a la luz admirable de su casa, de su reino, aquel que nos perdonó, que cambió nuestra vida, que nos coronó de favores y de misericordia, que engrandeció su misericordia para con vos y para conmigo. Vos y yo tenemos este privilegio, pero también tenemos este deber, este mandamiento del Señor, de hablar de Él, de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros, de cómo Él ha cambiado nuestra vida cuando creímos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que no nos quedemos con esta misericordia nosotros solos, para nosotros solos, sino que nosotros también seamos movidos a misericordia y hablemos del Señor a aquellos que le necesitan, que necesitan ser libres del pecado, libres de la muerte y de la condenación. Y la única forma que el hombre puede ser salvo es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, como su Salvador. Esta es la tarea que Dios nos ha dejado a vos y a mí. Es un privilegio, es un honor que Dios nos tenga por dignos de anunciar las virtudes de Jesucristo, anunciar aquel que nos maravilla su misericordia, su gracia, nos maravilla cada día su misericordia, que Él la renueva de día en día. Hace unos días atrás Gustavo nos enseñaba que Dios nos rodea con su misericordia. Y es verdad, vos podés contar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, cómo te cambió. Yo puedo contar lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Me ha rodeado de favores, me ha coronado de favores, me ha dado un hogar, me ha dado una familia, la familia de Dios. Hoy somos pueblo de Dios. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Tenemos un futuro glorioso. Tenemos esperanza. Aún después de la muerte, tenemos esperanza en Jesús. Dios nos ha enriquecido con todas sus bendiciones. Y esto es lo que vos y yo tenemos que compartir. Este es el deseo de Dios. Alabad a Jehová, pueblos todos, naciones todas, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre. Sus promesas son firmes, son fieles. Sus promesas aún están en pie. Sus promesas hoy se cumplen. Hoy se cumplen. A todos los que creen, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios y de pertenecer a su familia. A su familia. Qué grande bendición. Que Dios nos ayude para que cumplamos con esta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vos y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga, también nos ayude a que le alabemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios les bendiga, hermanos.